Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Según las costumbres de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en él están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, con el corazón agradecido a Dios, nos reunimos para celebrar juntos la Santa Misa. Para hacerlo dignamente, empezamos siempre poniéndonos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados y confiando en su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad,
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó el Señor: Samuel, Samuel. Él respondió: aquí estoy. Y corrió donde Elí diciendo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Pero Elí le contestó: yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar el Señor: Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se levantó y se fue donde Elí, diciendo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: vete y acuéstate.
Y si te llaman, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino el Señor, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía, el Señor estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad. 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 Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, no quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder.
¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de Dios y que no se pertenecen? Han sido bien comprados. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió: Vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primero con su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, después de haber celebrado el tiempo de Navidad, hemos concluido
el domingo pasado con la fiesta del bautismo del Señor. Comenzamos ahora el tiempo ordinario de este año litúrgico 2021. Tiempo ordinario que está distribuido en 2 etapas. La primera etapa que va hasta el miércoles de ceniza, y en que comenzaremos la Cuaresma, de ahí será la Pascua y el tiempo pascual, y después de Pentecostés retomaremos el tiempo ordinario hasta el mes de noviembre, que tendremos el tiempo de Adviento. Volvemos entonces, al tiempo ordinario de la Iglesia, que es ordinario, pero que no es rutinario. No, rutinario no, ordinario. Vimos los cristianos este tiempo, como vivimos de ordinario nuestra vida cristiana. Luego somos ayudados para vivir de ordinario nuestra vida cristiana. Somos ayudados por los tiempos que se llaman tiempos litúrgicos fuertes, en general tiempos fuertes. Cuaresma, Pascua, Adviento, Navidad, como ya he dicho. Y antes de entrar en el Evangelio de Marcos, porque también en algún otro momento les he explicado que las lecturas de la misa dominical están distribuidas en 3 ciclos: ciclo A, ciclo B, ciclo C. Cada ciclo escuchamos uno de los llamados evangelios sinópticos: Mateo, Marcos o Lucas, cada ciclo. Y el Evangelio de Juan lo vamos escuchando en distintos momentos del año, sobre todo en los momentos fuertes y en algunas fiestas especiales. Este año estamos en el ciclo B y nos toca el Evangelio de Marcos. Pero antes de entrar en el Evangelio de Marcos, siempre este segundo domingo del tiempo ordinario, con el que comenzamos el tiempo ordinario, entonces la Iglesia nos pone este Evangelio de Juan para recordarnos qué significa la vida ordinaria del cristiano. Y en este año lo pone justamente, nos pone este Evangelio de Juan, el inicio de la vida pública de Jesús, según esta versión de Juan, que la escucharemos nuevamente el próximo domingo, según la versión de Marcos, el testimonio de cada uno de ellos, ¿no? Desde su propia experiencia de encuentro y seguimiento al Señor. Pero bueno, nos vamos ahora a detener en este domingo. Les decía que la Iglesia, a través de la palabra, nos recuerda que los aspectos fundamentales de la vida del cristiano. Y si recapitulamos un poquitín, nos daremos cuenta que hay algunos verbos que son claves y que son los que marcan la vida del cristiano. Primero, escuchar. Escuchar. Segundo, seguir. Tercero, permanecer. Y cuarto, anunciar. Vamos a encontrarlo, Vamos a encontrarlo, van a dar cuenta. Ya desde la primera lectura, el Señor nos recuerda hoy día la importancia de escuchar, la importancia de escuchar. Y nos lo recuerda no con una clase teórica, sino a través de acontecimientos, de 2 acontecimientos. Nos recuerda hoy día el Señor la importancia de escuchar. El acontecimiento, este niño, Samuel. Samuel había sido consagrado por su papá, Elcaná, y su mamá, Ana, una pareja judíos ancianos que no habían podido tener hijos y que sufrían mucho. Y que le habían pedido mucho al Señor, sobre todo ella. Le había pedido mucho al Señor, constantemente acudía al templo a pedirle al Señor que le dé un hijito. Y le promete al Señor: si tú me das un hijito, yo te lo voy a consagrar. Y efectivamente el Señor escucha a esta mujer y le da este hijito, que le llaman Samuel. Y esta mujer entrega a su hijito al templo, al sacerdote Elí, el sacerdote
el templo, ¿no? El gran sacerdote, porque habían varios, era como el sumo sacerdote, para entendernos así. Y este niño crece en el templo, crece en el templo. Y siendo niño todavía, como lo hemos escuchado en la primera lectura, escucha una voz. Fíjense, dice así: Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, en el templo, donde estaba el arca, y el Señor le llama: Samuel, 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 Samuel. Y el niño piensa que quien lo ha llamado es Elí, y se va corriendo a la habitación del sacerdote y le dice: aquí estoy porque me has llamado. Esta rapidez en el seguimiento. Pero en fin, de eso hablamos dentro de un momento. Hemos escuchado, no lo voy a repetir todo. El sacerdote le dice: yo no te he llamado, vete tranquilo. Pensó que el niño se había confundido. Pero sucede una segunda vez, sucede una tercera vez, y el sacerdote le dice: bien, vete a tu cama, y cuando vuelvas a escuchar esto, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Muy bien, decíamos entonces, lo primero, escuchar. Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Estar atentos. Lo mismo le pasa a estos dos discípulos del Evangelio. Está relatado el evangelista Juan, que es uno de estos dos discípulos. Juan el Bautista lo señala a Jesús. Ese es el Cordero de Dios. Y este otro Juan, que era un jovencito también, jovencito, su amigo Andrés, escuchan y lo siguen. El escuchar que va de la mano del seguir. Samuel escucha. Juan y Andrés escuchan. Y ahí la importancia de la atención, de estar atentos a la voz de Dios. Y fíjense ustedes que si no siempre ha sido fácil estar atentos a la voz de Dios, hoy día es mucho menos fácil, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque vivimos llenos de ruidos, tantos quehaceres, tantos conexiones a través de las redes sociales, que si los WhatsApp, que si los correos, que si las llamadas, que si las reuniones, que si la bulla, que si la música, que si la televisión, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y que nuestras preocupaciones diarias, tantas veces corremos el riesgo de no escuchar, fíjense ustedes, de no escuchar a Dios, porque estamos escuchándonos a nosotros mismos. Estamos metidos en nuestra vida, en nuestros asuntos, y sin darnos cuenta nos vamos volviendo sordos a la voz de Dios. Porque Dios siempre llama, porque Dios siempre tiene la iniciativa, Dios siempre nos busca. No sé si todos somos conscientes de esto. Fíjense qué cosa tan bonita. Si alguno no lo sabe, se lo voy a contar hoy día para que estén atentos. Dios te busca todos los días en tu vida, todos los días. Todos los días. Esta semana te ha buscado todos los días. Y la semana que estamos comenzando te buscará todos los días. Y no solo una vez al día, varias veces al día. Dios está constantemente buscándote, está constantemente buscándonos. ¿Y saben qué le gusta a Dios? Le gusta el diálogo, la comunicación. Dios es un diálogo eterno. No tenemos tanto tiempo en una misa. Me gustaría otro día poder explicarles esto con más detalle. Pero Dios es esto. Dios es un diálogo de amor eterno. Esto es la Trinidad. Es un diálogo de amor eterno, intratrinitario, amor de entrega, amor de donación, amor de escucha y entrega mutua en el seno de la Trinidad. Esto es la vida trinitaria, esta es la comunión, la vida trinitaria, y es a esa comunión trinitaria a la que el Señor nos quiere introducir
en nuestra vida cotidiana para que podamos luego vivirla por toda la eternidad. Dios es diálogo de amor y Dios te busca y nos busca todos los días para dialogar con nosotros, como descendía todos los días al paraíso para dialogar con Adán y Eva. Fíjense ustedes. Y dice el Papa Francisco que es muy importante este diálogo con Dios, estar atentos a la voz de Dios y a dialogar con Él, porque, cito textualmente al Papa Francisco, dice, el que no dialoga con Dios, dialoga con el demonio. Porque al final el demonio se nos mete a través de nuestra cabecita, que es tan inteligente, y nos va susurrando pensamientos que nosotros creemos que son nuestros, o que nosotros creemos que son correctos, pero al final son pensamientos que nos hacen daño y que nos llevan a la descomunión con Dios y en consecuencia a nuestra destrucción. Por eso, fíjense, primero que importante, escuchar. Fíjense qué bonito. Segundo, seguir. Es decir, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Lo que le ha dicho Samuel, fíjense, a Elí que le dice a Samuel, y Samuel que se lo repite cuando Dios lo vuelve a llamar, y Samuel que le dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Fíjense, y dice que Samuel crecía porque era un niño, y el Señor estaba con él. Y Samuel no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Es decir, ¿qué significa esto? Que Samuel se dejaba llevar por lo que Dios le decía. El seguimiento de Dios. El salmista nos lo ha dicho de un modo tan bello, realmente artístico, digamos así. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esto se llama el seguimiento. El seguimiento de Cristo, y que es el cristianismo, consiste en esto, en seguir a Jesús. ¿Para qué? Para poder saber, para poder tener este encuentro personalísimo con Él y ser transformados. Es lo que le dice Jesús y lo que sucederá a raíz de este evangelio que hemos escuchado. Estos dos jóvenes, que les he dicho, Juan y su amigo Andrés, escuchan al Bautista, que señala a Jesús como el siervo, el Cordero de Dios, el Cordero. Para los judíos, ellos eran judíos. El Cordero es muy importante para los judíos porque el Cordero es el sacrificio de la Pascua, es el animalito que se sacrificaba en la Pascua, pero también es el animalito que cargaba con los pecados del pueblo de Israel en la fiesta de Yom Kippur. Y cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero, está hablando entonces de ese Cordero, de este siervo que había profetizado Isaías, que estos jóvenes sabían muy bien a qué se refería, que era el Mesías. Y entonces lo siguen. Hemos escuchado, lo siguen. Y Jesús en un momento se detiene al ver que lo están siguiendo y les pregunta, ¿qué busca? ¿Qué busca? Fíjense la pregunta que le hace. Estamos en el inicio del Evangelio de Juan. Esta misma pregunta la encontraremos al final del Evangelio de Juan. La misma. Cuando Jesucristo lo han dejado sepultado y el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, va María Magdalena a buscar a Jesús porque tenían que terminar de embalsamar su cuerpo y ella estaba terrible, un sufrimiento horrible porque ella amaba a Jesús, su maestro. María Magdalena, Jesús le había expulsado 7 demonios, le había salvado la vida. Y esta mujer, llorosa, va deprisa al sepulcro para terminar de embalsamar a Jesús y no lo encuentra. Se han robado el cadáver, piensa ella, y empieza a buscar por todas partes dónde lo han metido. Y Jesús, sin que ella sepa que es él, bajo otra apariencia, le pregunta lo mismo. ¿Qué busca? La misma pregunta que Jesús se hace al inicio del Evangelio de Juan, estamos en el inicio, la volveremos a encontrar al final.
Y es la misma pregunta que el Señor nos hace también a nosotros hoy. ¿Qué buscas? ¿Por qué estás aquí? Porque es fundamental saber qué estamos haciendo aquí. ¿Para qué? Para tener nosotros mismos razones para seguir. ¿Qué buscas? ¿Para qué has venido a la misa? ¿Para qué vienes a la misa? ¿Escuchas la palabra de Dios? ¿O vienes a cumplir un rito? ¿A cumplir una ley, una norma? ¿Qué buscas? Fíjense ustedes qué pregunta tan bella que nos hace. De esta manera nos motiva. Y entonces los apóstoles le dicen, Maestro, ¿dónde vive? María Magdalena le preguntará algo similar. ¿Dónde lo has puesto? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu ser? ¿De dónde te viene la vida? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? Esto es lo que yo busco. Señor, yo vengo a la misa porque quiero estar contigo. Para eso vengo a la misa. Y entonces el Señor le dice esto. Y nos lo dice a nosotros esta mañana. Fíjense cómo la Iglesia nos está poniendo este panorama tan bello para todo el año que estamos comenzando. Para que vivamos como cristianos. Y seamos verdaderos cristianos. Entonces fíjense cosa tan bonita. Jesús le dice, vengan y lo verán. ¿Quieren saber dónde vivo? ¿Quieren saber de dónde me viene la vida? Vengan y lo verán. Que lo dirá después Jesús en otro momento del Evangelio, también en Juan, lo dirá más adelante. El que quiera ser mi discípulo, que me siga. Y donde esté yo, ahí también estará mi servidor, mi seguidor, el que me siga. ¿Por qué estamos aquí? Nosotros, queridos hermanos y hermanas, la Iglesia Santa de Dios, somos la Iglesia Santa de Dios, somos el pueblo de Dios. Hemos sido, dicho San Pablo, adquiridos a precio de sangre, han sido bien comprados. Tú estás aquí porque has sido comprado, alguien ha pagado por ti. ¿Sabes quién ha pagado por ti? Ha pagado Jesucristo. Con su sangre, Dios ha pagado por ti. Dios ha pagado por ti. Dios te ha comprado. A precio de sangre. ¿Sabes de quién te ha comprado? ¿De quién nos ha comprado? Nos ha comprado del demonio, que nos habíamos hecho nosotros esclavos suyos por el pecado. Esta es la realidad del hombre. Esta es la realidad del hombre. Hemos sido rescatados a precio de sangre, rescatados de la condenación eterna. Y por eso, fíjense qué cosa tan bella, esto es el cristianismo. Fíjense qué distinto de venir a misa por cumplir y luego nos olvidamos de Dios hasta el próximo domingo. Qué distinto de vivir un poquitín la fe aquí dentro del templo y día de semana olvidarnos de todo y olvidarnos de esto tan importante que ha dicho Pablo, que es bellísimo. No se olviden que su cuerpo es para el Señor. Estos somos los cristianos. Estos somos los cristianos. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser es para el Señor. Porque el Señor nos ha comprado con precio de sangre y nos ha incorporado, nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo y somos uno con Dios. Esta es la Iglesia Santa. Esta es la Iglesia Santa de Dios. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el miembro de Cristo es un solo espíritu con el Señor. Esta es la llamada que el Señor nos hace. Esta es la palabra que el Señor nos dirige. Dios quiere ser un espíritu contigo, uno contigo, tú en Él y Él en ti. Esto es la vida cristiana. Y quien vive así, fíjense ustedes, una cosa tan bella, dice que estos dos muchachos lo siguieron. Una cosa que a mí me impacta mucho es que uno de estos chicos es Juan, joven, un poquito más adolescente, miren, y tendría 16 años por ahí, y escribe su evangelio más de 70 años después, más o menos, un poco menos. Pero escúchenme, cuando escribe su evangelio, se acordaba tan bien de ese primer encuentro con Jesús
que hasta pone la hora. Era la hora 10:00, las 4 de la tarde. Hasta de la hora se acordaba. Ese encuentro con Jesús le había impactado tanto que hasta la hora se acordaba. Y dice, efectivamente, fueron y lo siguieron. Y se quedaron con él. Juan no se desprenderá nunca, más se despegará de Jesús. Ni Juan ni Andrés. Estarán los dos con Jesús, son los primeros discípulos. Nunca más conocieron a Jesús y nunca más. Bueno, Andrés escapará al momento de la cruz. Juan ni siquiera en ese momento. Al pie de la cruz, mientras Jesús moría, estaba María, la mamá de Jesús, María Magdalena, la otra María y Juan. Juan sí que no se despegará de Jesús ni en el momento de la muerte. Tan impactado. Y es efectivamente esto lo que nos sucede. Terminamos ya, queridos hermanitos y hermanitas. Fíjense qué cosa tan bella. Cuando uno está atento a la voz de Dios y no se deja llenar de ruidos la cabeza y el corazón, y está atento, ¿para qué? Para poder seguir esa palabra, que es seguir a Jesús en la vida cotidiana y vivir con Él. Uno se queda con el Señor y su vida es transformada de modo tal que nunca jamás se olvidará de Dios, que estará totalmente marcado por el amor de Dios. ¿Dónde vive Dios? Vive en la Trinidad. Ahí vive Jesús en el seno de la Trinidad, que es amor. Y es en ese seno donde Dios te quiere introducir ya en esta vida. Que puedas experimentar su amor, que es vivificante, su Espíritu Santo dentro de tu ser, en lo profundo de tu ser, allá adentro. Dios viviendo en ti, amándote, haciéndote caminar cada día por encima del pecado y de la muerte, libre de todo. Una cosa impresionante. Y lo último, quien vive esta experiencia no se puede quedar callado. Al día siguiente, rápidamente, fueron Juan y Andrés a avisarle a sus amigos y a sus hermanos. Dice así, va Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, y se va y se encuentra primero con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. El que se ha encontrado con Jesucristo no se puede quedar callado. Y efectivamente, desde ese momento, Andrés y Juan, luego primero incluyen a Pedro, luego a los demás, ya no me entretengo más, y pasarán toda su vida con Jesús, 1 y 2, anunciando a los demás que se han encontrado con el Mesías. Y esta es la llamada que el Señor nos hace. El Señor nos llama a vivir este nuevo año con Él, atentos a su palabra, en intimidad con Él, para estar donde está Él, siendo conscientes que nuestro cuerpo es de Dios, viviendo para el Señor, para poder experimentar su amor, su vida eterna, para poder nosotros también comunicarla a los demás. El Señor nos conceda a todos un buen tiempo ordinario, no tiempo rutinario, sino que en este tiempo ordinario el Señor nos saque de nosotros mismos, nos abre el oído para que podamos ser buenos discípulos y buenos misioneros también, y para que mucha gente pueda tener esa experiencia de Andrés, de Juan, la experiencia de miles, de millones de cristianos a lo largo de 20 siglos de vida de iglesia, porque para Dios no hay nada imposible. Amén.
Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con el corazón agradecido a Dios, que nos busca también hoy, como buscó a los primeros discípulos, como buscó a ese niño Samuel, nos busca a nosotros a través de su palabra, juntos, con toda la Iglesia Universal, la Iglesia de todos los tiempos, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, la seguridad de que el Señor está aquí con nosotros, y así como nos habla, también nos escucha, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen siendo fieles al Señor, siguiendo su llamada. Roguemos al Señor por las autoridades de nuestra nación, para que, actuando con justicia y equidad, sepan hacer frente a los estragos de la pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos del coronavirus y sus familiares, para que encuentren en Dios el consuelo y las fuerzas necesarias para salir adelante. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que, escuchando la voz de Dios, nos conceda seguirle en nuestra vida cotidiana y seamos fieles a la vocación a la que nos llama. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, que llamas a los hombres a seguirte por el camino de la vida. Escucha las oraciones que con corazón humilde te dirigimos y haz de nosotros templos vivos de tu Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo, hecho carne, que nos comunica tus palabras y nos llama para seguirle en el camino que nos conduce hacia ti. Él es la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio suyo, reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por la sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote, llenos de alegría, cantando. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres tanto que siempre los buscas para estar con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, le bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen
y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a que por su pasión y muerte en cruz condujiste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu Santo, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y configúranos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo santo. Haz que todos los miembros de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación, demos testimonio de haber encontrado al Mesías y así con ellos avancemos en el camino hacia la plenitud de tu reino. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu morada eterna para vivir siempre contigo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, y así, en comunión con ellos, alabarte y glorificarte eternamente por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que cada día nos busca para vivir con nosotros, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz a través de un signo, evitando el contacto físico, le cambiamos un signo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Entonces, queridos hermanos, vamos a pasar a la comunión. Ya los hermanos que vienen en frecuencia ya lo saben, lo digo por los hermanos que primera vez que están con nosotros. Vamos a pasar uno por uno, por favor, sin hacer aglomeraciones. 3 ministros van a colocarse en el pasillo central. Espérense, por favor, que ellos se coloquen. No hay prisa, ¿cierto? Esperen que ellos se coloquen y van a ir pasando al ministro que les está más cercano, manteniendo una distancia de 1,5 metros con el hermano o la hermana que está delante de ustedes. Nos acercamos entonces de esa manera y al momento de estar frente al ministro, uno se retira la mascarilla, el ministro no le va a decir nada, uno pone sus manitos así en forma de cruz y el ministro le va a colocar el cuerpo de Cristo en su mano. Delante del ministro, consuma el cuerpo de Cristo, le pone la mascarilla y se retira dentro de lo posible por los pasillos laterales y vuelve a su sitio. ¿Okay? Si algún hermano, hermana, va a comulgar en la boca, nosotros recomendamos hacerlo, recibir la comunión en la mano, pero si alguno prefiere o insiste directamente en la boca, el ministro le dará la comunión en la boca. En ese caso, aunque no toque al comulgante, de todas maneras, al lado del ministro habrá un asistente y le hará una desinfección preventiva. Lo mismo que si al momento
de dar la comunión en la mano toca al comulgante, igual esta medida de prevención. Ustedes van a comulgar con los copones, las hostias que están en los copones de ahí, que han estado no solamente distantes de mí, sino también selladas totalmente por un plástico para evitar cualquier posibilidad, digamos así, de contagio, ya que yo no hago la mascarilla para que puedan entender mejor mis palabras. Creo que eso sería todo, entonces, con mucha piedad, mucha devoción y al mismo tiempo con mucho cuidado, nos acercamos a comer.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Entonces, no nos olvidemos, escuchar, seguir y anunciar. La vida cristiana, yo no sé ya vivirlo así a lo largo de este año. No paso por el medio a retirarme para saludarles uno por uno por cuestiones de bioseguridad, pero desde aquí doy un cariño grande a cada uno de ustedes y les pido también a los hermanos que nos acompañan a través del Facebook que por favor extrememos los cuidados. ¿Sí? Estamos ya, ha dicho la ministra de Salud, en una segunda ola, no es broma. En esta segunda ola, en otros países, se están contagiando mucho más que en la primera ola. Nosotros, lamentablemente, nuestro sistema sanitario no está preparado para esta segunda ola que ya llegó y que se va a ir incrementando. Se nos vienen, humildemente se los digo con dolor, pero no les puedo engañar, miles de muertos. Muy probable que sean miles de muertos otra vez en las próximas semanas, los próximos meses. Ninguno de nosotros quiere causar sufrimiento a sus seres queridos, etc. Entonces, les ruego a todos, ni hacer daño a la sociedad, entonces les ruego a todos que sigamos extremando lo que ahora más todavía que los meses anteriores, que nos cuidemos más todavía. Tenemos que extremar los cuidados. Ya saben, la desinfección frecuente de las manos, salir de casa solo para lo necesario. La misa es algo necesario para nosotros, ¿no es cierto? Pero evitando la cercanía, o sea, guardando la distancia social, evitando cualquier tipo de aglomeraciones, contacto físico absolutamente no, y por supuesto siempre la mascarilla, ¿no? De esa manera tenemos bastantes posibilidades de capear esta segunda ola, ¿ya? Ante el menor síntoma, al médico, no automedicarse, al centro de salud o al médico de confianza, no automedicarse, porque el otro día estaba reunido con el jefe del comando COVID de Arequipa, hace 10 días, y la semana pasada, el lunes, esta semana, con el gerente regional de salud. El problema, ¿cuál es? Que mucha gente se está automedicando. Y luego ya, como esta automedicación no siempre funciona, porque hay que ver la situación de cada uno, están llegando incluso jóvenes. La edad en que están llegando al hospital es menor que la primera ola. Y ya después de automedicarse y llegan en situación grave, situación, digamos, ya bastante complicada. Por eso, bueno, sigámonos cuidando, cuidémonos unos a otros y por favor también recemos. Pidámosle al Señor con humildad que nos ayude a superar esta pandemia. Ojalá que las vacunas puedan llegar lo antes posible, de modo masivo, para que todos podamos vacunarnos. En el nombre del Señor pueden ir en paz.